Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de Gaia, coproducido por Radio U, La Ruta del Clima y Latin Clima. Soy Valeria Román, me acompaña Adrián Martínez, Cintia Calderón y Katiana Murillo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, una organización que aglutina a las empresas que en el país están trabajando el tema de responsabilidad social empresarial. Nos acompaña Manfred Gopper, director de la Dimensión Ambiental de esta organización. Él nos va a hablar un poco sobre los retos que implica o que implicó o va a implicar el Acuerdo de París para las empresas que tienen esta responsabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Gaia. AED es una alianza empresarial, somos más de 120 empresas del sector público y del sector privado, y desde el equipo técnico de AED nosotros analizamos cuáles son los desafíos que nos estamos enfrentando en el país en materia ambiental, social y económica. Y buscamos diseñar herramientas y metodologías que permitan movilizar al sector empresarial para que a través de sus estrategias de negocio contribuyan a resolver estos desafíos ambientales, sociales y económicos. Pero todo ello en alianza con el sector público. Entonces trabajamos muy de cerca en desarrollar procesos de articulación entre el sector público, sector privado y sociedad civil para fijar un norte y que todos podamos contribuir hacia el norte de la sostenibilidad que todos queremos. Gaia. El Acuerdo de París termina de dar como un norte a nivel global de la importancia que tiene este tema y nos obliga como país a empezar a identificar cuáles son las contribuciones en materia de reducción de gases de efecto invernadero que vamos a tener como país, lo cual obliga a tener un proceso de consulta con los sectores productivos de este país, con sociedad civil y el sector público para definir cuánto puede contribuir cada sector productivo y que no sea una contribución nacional exclusiva del sector público. Lo que viene es un proceso de negociación entre el sector público, sector privado y sociedad civil para determinar cómo todos vamos a contribuir al desafío de reducciones de gases de efecto invernadero que tenemos. Porque soy responsable del futuro del planeta, yo rechazo el estereofón, reduzco el consumo de agua, reciclo los materiales valorizables, rescato animales en peligro, respeto las diferentes formas de vida, reutilizo los empaques, reparo los artículos dañados. Porque me responsabilizo, yo soy una persona R. ¿Y vos? Manfred, usted estuvo participando en lo que fue la COP. ¿Cuál fue su trabajo, el trabajo de la organización? Sí, justamente desde AED hemos venido diseñando un proceso de cómo se debe de negociar un proceso de contribución nacional o de reducciones para un sector productivo en específico. Hicimos un proceso, un plan piloto el año pasado en el cual tuvimos varios aprendizajes, pero parte de todo este proceso es que hay que entender la realidad de cada sector productivo para poder determinar cuáles son las contribuciones que ese sector productivo puede desarrollar específicamente en reducciones de gases de efecto invernadero. Uno no puede nada más decir vamos a reducir el 30% de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario porque 20 profesores hicieron un plan piloto en una finca de 1 hectárea. Eso no nos funciona. Hay que llevarlo a la realidad y consultar con los productores a qué es la realidad que ellos están enfrentando y cuánto realmente pueden reducir y a través de estudios técnicos poder determinar entre las dos partes cuánto se va a reducir. Entonces nosotros fuimos a mostrar un ejercicio que hicimos el año pasado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y un sector productivo en específico, con una cámara empresarial, en el cual tratábamos de definir cuáles son las reducciones que va a fijar ese sector productivo. El sector público actualmente se ha dedicado a culpar al sector privado de todo lo malo que pasa. El sector privado se ha dedicado a culpar al sector público de todo lo malo que pasa. Y sociedad civil se dedica a culpar al sector público y al sector privado de todo lo malo que pasa. Todos están buscando culpables. Eso es normal en la humanidad. Exacto. Y esto pasa en todos los países. AED se puso en una posición de buscar soluciones, pero para eso se ha generado una desconfianza.
volver a construir esos puentes de confianza toma tiempo. Y entonces para el sector productivo es muy delicado entregar información que después puede ser utilizada para crear impuestos, como ha pasado en el pasado. Y eso fue lo que fuimos a mostrar a París, porque se quiere utilizar el proceso que hicimos nosotros. Creamos un diseño machote, digamos, de cómo se debe negociar entre las partes, entender cuáles son los beneficios para el sector público, para el sector privado y sociedad civil, y sobre esos cobeneficios empezar a tener una negociación ganar-ganar. La relación o negociación que se está teniendo es ganar-perder. Si nadie está buscando cómo puedo apoyarte yo para que vos ganes, sino más bien de cómo hago yo para que vos perdás y yo gane. En un espacio así es imposible poder construir un proceso de, digamos, de mejoramiento para el país. Gaia. En el caso de Costa Rica, ¿qué es lo que se podría decir que se ha hecho bien y qué nos está faltando desde el punto de vista de lo que está haciendo el sector empresarial, el sector público y esa integración que hace falta? En materia ambiental, yo te diría que Costa Rica ha avanzado en muchísimas cosas. Obviamente el pago por servicios ambientales, algunos programas de compensación y de fijación de carbono que han sido sumamente exitosos en el país, como el que ha liderado FONAFIFO, programas como Bandera Azul Ecológica, que ya ha movilizado más de 3.800 participantes en el país, midiendo, reduciendo y compensando su impacto ambiental, permite mostrar que el país está avanzando y que lo que deberíamos es de ordenar un poco una gran cantidad de iniciativas que están sucediendo en el país para poder organizar la comunicación y poder escalar el impacto de estos proyectos. Si en lugar de estar teniendo 5 o 6 proyectos ambientales para reconocimiento ambiental de las empresas, por ejemplo, Bandera Azul Ecológica, PGI, Huella Limpia y el sistema de reconocimientos ambientales, solo tuviéramos un sistema, se podría potenciar uno de esos sistemas. Actualmente Bandera Azul es de los que mayor, digamos, reconocimiento a nivel nacional tiene. Entonces, ¿para qué no metemos de lleno los fondos o los recursos que tenemos ahí para que no sean 3.800 participantes, sino que lleguemos a 20.000? Los empresarios no solo están dispuestos a contribuir a los desafíos ambientales, sino que ya se están moviendo. Les hacía falta entender cómo. Y Bandera Azul Ecológica justamente es esa herramienta que les permite decir, con esto yo puedo moverme. En Costa Rica hace falta mover a la sociedad civil hacia esa lógica. Y para eso Bandera Azul Ecológica creó una categoría que se llama Hogar Sostenible, que permite ya no tener una excusa sociedad civil para que uno pueda contribuir a los desafíos ambientales desde la casa. Ya no hay excusa de que ningún ciudadano que quiera contribuir a los desafíos ambientales diga, yo no puedo. Gaia. Yo lo que te diría es que viene un proceso de motivar a que la gente se sume a estos esfuerzos, a poder cuantificar esos movimientos, esos datos de reducción y de compromiso que se está teniendo y de avance en sociedad civil, sector público y sector privado. Y también un proceso de negociación para determinar las contribuciones nacionales por sector productivo. Si el gobierno, cosas muy buenas que han ido haciendo es, ellos tienen claro que hay que ir haciendo este proceso de negociación y de que ellos no pueden decidirlo, digamos, unánimemente, la contribución que puede hacer el sector azucarero o el sector cafetalero o el sector ganadero. Solo van a tener que negociar con los productores para poder determinar a dónde hay oportunidades de reducción reales y cómo lo vamos a medir. Y algo interesante en Costa Rica, que lo vimos en París, es que Costa Rica, como les decía al principio, Costa Rica está a la vanguardia en estos temas, a pesar de que nos encanta darnos durísimo. Tenemos una piedra en el zapato, que es el tema de tratamiento de aguas residuales, pero si hay un país que puede mover el tema ambiental a nivel global y que se puede convertir en el laboratorio de energías renovables, de temas ambientales y del tema de sostenibilidad en general, es Costa Rica. Cuando vos estás en París y contás que sos de Costa Rica, la gente inmediatamente te vuelve y escucha lo que vas a decir. Están fijando los ojos hacia nosotros y deberíamos de aprovechar ese potencial que tiene el país. Lo hemos aprovechado, pero todavía no lo hemos sacado punta. ¡Ey, tú! ¿Quién, yo? Sí, tú mismo. No botes basura en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Gaia. Somos el primer país en el mundo que logró revertir la tendencia de deforestación, ¿verdad? Hace 50 años la deforestación en este país era increíble y logramos revertir ese proceso de deforestación, lo cual es increíble. Programas como el pago por servicios ambientales que contribuyó a eso, normas ambientales o legislaciones ambientales en las cuales es interesante. La mayoría de empresarios acá, por ejemplo, para la carbono neutralidad, eso no es una ley.
y las empresas están sumando de forma voluntaria. Bandera Azul Ecológica es voluntario y es gratuito. Y hoy tenemos, solo en empresas, para que tengan una idea, más de 700 empresas inscritas de forma voluntaria y gratuita, entregando información de consumos, de cuánto están gastando en cada uno de esos parámetros que tienen que medir y reportar en Bandera Azul Ecológica. En temas de protección de la biodiversidad, en temas de protección y conservación de los recursos naturales con los parques nacionales. Si realmente Costa Rica ha ido a la vanguardia en estos temas. Tenemos mucho que mejorar. Si tenemos una piedra en el zapato, que es el tema de tratamiento de residuales, y otro más, que en Costa Rica, como nos sobra el agua, tenemos un 8% de mayor capacidad que el promedio mundial en agua. Sin embargo, usamos un 8% más que el promedio mundial en agua. Es decir, desperdiciamos más que el 8% mundial en el consumo de agua. Y eso es insostenible y de alguna forma insoportable. Yo todavía no puedo con la discusión de que como el agua es un recurso para todos, el agua ahí en Costa Rica es prácticamente gratis. Eso implica que la podemos usar como queramos y no se les pone indicadores. ¿Cuánta agua consumen ustedes en su casa? Como no hay un comportamiento de eficiencia en el consumo de agua, la desperdiciamos a diestra y siniestra. Claro, y aquí hacemos un llamado a la audiencia para que tomen conciencia en ese sentido, ¿verdad? Y no desperdicien el agua, que es un recurso valiosísimo, y que se pongan al nivel, digamos, de todas estas empresas que están voluntariamente, como decías, ¿verdad? Y que se sumen a Hogar Sostenible. Sí. Ojo al clima, ojo al clima, ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima, ojo al clima, ojo al clima. Ojo al Clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima, ojo al clima, ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima, ojo al clima, ojo al clima. Don Manfred, el año pasado, antes de la Cumbre de Cambio Climático, el país dio a conocer su contribución nacional, donde se fija esta ruta de desarrollo y de cambios que tiene que realizar pues toda la sociedad en torno a la reducción de emisiones y pues adaptación al cambio climático. Me gustaría saber si existe una vía o se está construyendo una vía de participación para la empresa privada, el sector privado del país, y especialmente para la pequeña o mediana empresa, si se les facilita la participación, si hay medios establecidos donde se pueda obtener qué es la opinión y qué es el sentir de ese gran sector de la economía. Sí, bueno, actualmente estamos trabajando con la Dirección de Cambio Climático en poder establecer procesos de negociación con los diferentes sectores productivos. Difícilmente desde AED podamos manejar todos los sectores, entonces estamos haciendo un proceso para crear capacidades en diferentes cámaras para que ellos puedan liderar esos procesos de consulta en cada uno de sus sectores productivos. Y estamos trabajándolo muy de cerca, va a ser un proceso que va a durar de aquí al 2020, que es cuando se tienen que entregar las contribuciones nacionales específicas y en firme por parte a nivel nacional. Ahorita estamos en un proceso de priorizar con cuáles sectores vamos a empezar a negociar, cuándo vamos a terminar nosotros de hacer el proceso con este sector productivo para poder arrancar con el resto. ¿Y qué retos implica el acuerdo para el sector empresarial? El sector productivo tiene dos opciones: o se autorregula o lo regulan. De aquí al 2020 negocien cómo nos vamos a autorregular de forma voluntaria y de forma participativa, diga cómo su sector productivo puede contribuir. De lo contrario, en el 2020 a nivel global le van a establecer las metas, porque como no quisieron participar del proceso de consulta, les van a llegar a decir: tenés que reducir un 30% el uso de fertilizantes para poder disminuir tu huella, y ahí es donde todo el mundo salta. Por eso el sector productivo tiene que participar de este proceso y se tienen que acercar al Ministerio de Ambiente, se tienen que acercar a sus cámaras para que lideren estos procesos. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Y en ese punto, como consumidor o consumidora, ¿qué podemos hacer para impulsar a que las empresas se sumen a este cambio? Si alguien tiene el poder de cambiar el comportamiento de las empresas, es el consumidor. Si el consumidor empieza a exigir comportamientos responsables por parte de las empresas, definitivamente esto va a cambiar. Averigüen cómo produce esa empresa,
si está cumpliendo con criterios ambientales, con criterios sociales, con criterios económicos, que contribuye a reducir los impactos ambientales, sociales y económicos negativos que tiene, y que los impactos positivos que esa empresa genera los esté multiplicando y que esté realmente contribuyendo a los desafíos del país. Y me refiero a empresas internacionales y a empresas locales. Pero es a donde el consumidor más educado y más consciente tiene que empezar a ejercer presión y tiene que mover a las empresas hacia eso, empezar a exigir, bueno, mínimo a un productor local del producto que sea, si cuenta con bandera azul ecológica. En la Feria del Agricultor, tener bandera azul ecológica es voluntario, es gratuito, no limita a nadie, está diseñado para pequeños, micro y medianos productores, ya no hay excusa. Ese es mi punto con la bandera azul. Gaia. Hagan el ejercicio cuando vayan al supermercado, a la marca que sea, y vayan al que vende las verduras y le dicen cuál de estas tiene certificación o qué programa ambiental tienen ustedes dentro de la compañía que sustente que estos productos son orgánicos o, bueno, cuál es más amigable con el medio ambiente, y empezar a hacer esa selección de este producto versus este, por qué contribuye este, empezar a hacer ese análisis y decir, voy a dejar de comprar este y voy a comprarlo. En ese caso, los empresarios se dan cuenta de esa reacción del público. Sí lo están haciendo, pero en este momento, ¿quiénes están comprando en estos mercaditos y en estas ferias verdes? Es el pico de la pirámide. Muchos insisten que no, que ya muchos están comprando. Pónganle números. Un grupo de gente más consciente, un grupo de gente súper educada, sigue siendo el mismo grupo. ¿Cómo hace para llevarlo a nivel escala? Es decir, que ya tenga escala. Y esa escala está comprando en supermercados. Todavía no se ve una presión, pero cada vez que uno ve las ferias estas, las marcas, digamos, de más prestigio, uno ve que ya empiezan a decir, suave, esto se está convirtiendo en algo masivo. Algo importante es que el consumidor no está dispuesto a pagar más. Los del pico de la pirámide sí están dispuestos a pagar más por ese producto. Eso es un aspecto muy importante. Pero la mayoría no está dispuesto a pagar un centavo más. Lo que está dispuesto la gente es una botella de agua versus una botella de agua mal producida. Yo compro la botella de agua bien producida, es decir, la que contribuye a los impactos ambientales de forma positiva, esa yo la compro. Eso sí me cuesta lo mismo, porque si usted es más eficiente, usted es más... Lo que la gente insiste es, esa debería ser la forma de producir. Gaia. En ese panorama, digamos, ¿cómo se puede lograr como una armonía entre lo que es sostenibilidad y competitividad? Yo creo que se van a ir creando herramientas cada vez más tecnológicas que nos permitan a nosotros entender el valor en términos de competitividad y de sostenibilidad de un producto. Les recomiendo ver en la plataforma que se llama goodguide.com. Esa plataforma mide el producto en 3 parámetros: ambiental, social y salud. ¿Qué tan saludable es el producto? Puedes llegar y decir, me quiero comprar X producto, y tiene una nota de 6 y él te recomienda cuál es el mejor producto. Y entonces lo que te dice, yo le recomiendo por todos los estudios que hemos hecho comprar este producto. ¿Qué es lo que genera? Una competitividad entre las empresas, porque ahora el consumidor tiene la papa en la mano y le empiezas a pasar la responsabilidad a las personas. Poco a poco vamos a ver a dónde las empresas, ya no solo por un tema de sostenibilidad, sino por un tema de competitividad, si esto ya no va a ser algo bonito que voy a tener, sino que va a ser algo necesario. Y cuando se vuelve algo necesario, lo tengo que implementar. Y algunas empresas no van a entender esto y van a morir en el proceso por no entender que sus productos y sus servicios están generando un detrimento a la sociedad y a temas ambientales. Gaia. No sé si ustedes han leído las etiquetas, es imposible entenderlas, es decir, entender las etiquetas de forma nutricional me tomó leerme 2 libros para poder medianamente entender qué significa la tabla de información nutricional que colocan, que la grasa saturada, que las insaturadas, que la cucharadita porque es por porciones, que no sé qué, y uno, putica, que light con GHT es tanto porcentaje, pero light, L-I-T, es nada más un poco en el sabor. Putica, por favor, dígame, ponga reglas claras. Light, yo estoy esperando que es un producto que no engorda, y esas vainas te confunden. Entonces, bueno, y justamente creo que lo hacen así porque también la sociedad civil no se ha interesado en reclamar nada, ¿verdad? Como que medio les gusta que diga light y ya, pero realmente si la gente reclamara y dijera, no entiendo esta etiqueta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto me daña? Y es un tema de confianza que lo está asumiendo el consumidor con respecto a la empresa que le compra. Es decir, cuando ya me empiezo a meter en este tema de ejercicio y todo, yo no me esperaba que la empresa le pusiera light porque le bajó media cucharada de azúcar. Yo esperaba que fuera light realmente. Exactamente. Sí, es un engaño. ¿Verdad? Bueno, recordemos aquí la importancia y el poder que tenemos, ¿verdad? Las personas como consumidores. O sea, tenemos un enorme poder que yo creo que tenemos que poner a trabajar. Gaia. Gaia.
un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. El tema del poder del consumidor es realmente poderoso. Una vez fui a un supermercado y entonces estaba una demostradora de un producto que llegó como tratando de que yo lo comprara, y lo primero que le pregunté fue, bueno, ¿y cuáles son los atributos desde el punto de vista ambiental que tiene este producto? Es decir, ¿cómo sé yo que el proceso de producción realmente siguió un proceso de este tipo, ¿verdad? De utilización racional de los recursos y todo. Claro, la demostradora me volvió a ver con una cara, ¿verdad? De, bueno, mejor no la convenzo porque no sé qué contestarle, ¿verdad? Entonces, eso realmente es parte del tema en lo que le tienen que prestar atención a las empresas, y obviamente eso implica también todos los procesos de comunicación asociados, ¿verdad? Hay un aspecto que sí quería preguntar, porque parece como que el tema de mitigación, de reducción de emisiones, de todo lo que tiene que ver con la huella de carbono es como muy sexy, en realidad. Uh-huh. Es decir, como que es algo en donde muchos se apuntan, las empresas, las personas, etcétera. Pero cuando hablamos de adaptación al cambio climático, viviendo en un país que es altamente vulnerable, uh-huh, ¿qué tanto crees vos, Manfred, que las empresas y que en general el país esté preparado para asumir los impactos? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que conversábamos hace un rato, el tema del agua, que es crítico, ¿verdad? Uh-huh. Y nos hemos acostumbrado a que existe, como que no nos falta, y es algo que está cambiando, ¿verdad? Mitigación se ha vuelto atractivo porque le genera resultados en el corto, en el mediano plazo al empresario o a la persona. Es decir, tendría que ser un empresario bien bruto que no le guste reducir costos y ser más eficiente productivamente. El tema de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero va muy alineado a una reducción de costos y a un fortalecimiento de la estrategia de negocio inmediato. No se suman más porque todavía no saben que esto más bien fortalece el negocio. Cuando uno les explica que esto más bien puede ayudarles en términos de eficiencia, en mejorar el proceso productivo y en fortalecer la estrategia de negocio, realmente hay que ser bien tonto para no meterse. En términos de adaptación al cambio climático pasa algo similar. Lo que está pasando hoy a nivel global es que más o menos los expertos utilizan una práctica que es confunde y reinarás. Y hace una explicación complicadísima que solo ellos entienden de los riesgos climáticos que vamos a tener, y le explican las vulnerabilidades y unas proyecciones insoportablemente complicadas. Y adáptese porque más o menos se va a acabar el mundo, pero no les dicen cómo me adapto. Y ahí es donde está el problema. Entonces, hemos venido trabajando con INCAE y con la cooperación alemana en una herramienta que permite medir qué tan vulnerable es una empresa y cómo puedo reducir ese riesgo de vulnerabilidad, y lo estamos haciendo en centros educativos y en diferentes organizaciones, pero hay que pasarlo al cómo para que se movilicen. Lo importante de adaptarse al cambio climático es que si no se adaptan, pues se les va a acabar el negocio en el mediano y corto plazo. Hay que entender qué tanto riesgo tiene su negocio ante el cambio climático, porque probablemente está en riesgo, y más si está en Costa Rica o en Centroamérica. Gaia. ¿Y qué herramientas está brindando el gobierno o las instituciones públicas para lograr esto desde el punto de vista de la empresa privada? La herramienta que hicimos desde AED con el INCAE y con Cooperación Alemana y la Red Integrarse en Centroamérica, la estamos llevando a los centros educativos en una primera instancia, y la idea es poder analizar cuáles son los centros educativos con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático en el país, para poder saber si hay que modificar a dónde construir o readaptar la localización de ese centro educativo, o si hay que ajustar las condiciones de infraestructura para reducir el riesgo de ese centro educativo. Entonces vamos a hacer una priorización a nivel nacional de centros educativos, y eso es lo que estamos en este momento trabajando con el gobierno en términos de adaptación al cambio climático. Con las empresas vamos a llevarlo a través de las cámaras y no necesariamente a través del gobierno, porque estamos trabajando en centros educativos. Después nos podremos pasar al sector privado con el gobierno. Si querés comunicarte con la Ruta del Clima, podés buscarnos en la página web www.larutadelclima.org o en Twitter y en Facebook como La Ruta del Clima. Consumo y producción responsable. Queremos una alternativa de cómo resolver nuestra vida urbana de una manera sostenible, visto desde la perspectiva de la comida, de las relaciones, de los negocios, del tejido social. Ahí uno se encuentra, digamos, a toda la gente del medio, y es decir, es como el charco de los verdes. Conciencia ambiental. ¿Qué puedo hacer yo frente a todo este enredo en el que nos metimos, verdad? Destruyendo el planeta, etcétera. Nosotros de verdad creemos que el poder está en el consumidor,
pero el consumidor necesita de un lugar y entonces nuestra propuesta es un mercado cuidado con valores. Queremos impulsar lo orgánico, lo local, lo artesanal, el comercio justo, lo indígena, lo de pequeña escala, lo que fue producido justamente a nivel social, ambiental y económico. Economía solidaria. Siempre hablamos de la canasta básica, que esencialmente es el mínimo que una persona pobre debería comer. Esa visión nos parece horrible. Nosotros queremos una canasta óptima para nuestro cuerpo cuando la ingiramos, óptima para nuestra familia, que se mantenga saludable, óptima para nuestra comunidad, que dinamice la economía, y óptima para nuestro ambiente, que no lo esté destruyendo en el proceso de producción. Responsabilidad social. Creemos que alrededor de la comida y el consumo responsable nos gastamos la plata en la gente local. Si todos hiciéramos eso, tendríamos demasiado trabajo y eso dinamiza la economía de una manera increíble, pero a veces se nos va la mano. Hay muchas cosas que no deberíamos estar globalizando. ¿Por qué comerse un aguacate que viene de México? Si aquí hay montones de aguacateros. Comercio justo. Si yo me como un casado, yo sé que el arroz me lo vendió Taimirí, que los frijoles son de Juan Luis, que el quesito es de Adriana, que la lechuga es de Rodolfo. Y yo te puedo decir todos los ingredientes de lo que yo me como, fuera que lo produjo o lo intermedió. Creemos en los intermediarios en la medida que estén al servicio de la unión entre productores y consumidores. Consumo y producción responsable. Después de un proceso largo, decidimos pues hacer nuestra propia feria y empezamos a soñarla. Queríamos cuidar mucho los detalles y fuimos muy meticulosos y organizamos que hubiera un centro de reciclaje en la feria todos los sábados. Y bueno, ha sido una experiencia chivísima, ¿verdad? Y la respuesta de la gente también ha sido increíble. Nos han llegado testimonios de gente, digamos, extranjeros que ya no aguantaban y se iban a ir del país y encontraron la Feria Verde y se convirtió en su oasis y en su día donde recargan pilas y bueno, pues se quedaron. Una propuesta alternativa real. Y realmente nos conmueve las historias de nuestros agricultores. Todos reportan que antes de la feria era fracaso tras fracaso. Y una vez que digamos, entraron a la feria, los que eran convencionales entraron en el proceso de transición, entraron a una realidad distinta por el apoyo que los consumidores con nuestro hábito de consumo estamos generando. Francisco Grau, Feria Verde, Aranjuez. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.